Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta actividad. Estamos muy contentos y regocijados de que la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña haya dedicado todo el día para esta sala de universidades de la Feria del Libro Internacional 2023. En esta ocasión vamos a compartir con un conferenciante con una vasta información, formación, con una cantidad inmensa de conocimiento que tiene que compartir con nosotros. Vamos a participar de la conferencia Experiencias de Aula en el Camino a la Indexación, a cargo de Alejandro Aguilar, de quien voy a leer unas breves palabras. Es poeta, narrador, profesor universitario, creador de contenidos, editor y corrector de estilo. Tiene una licenciatura en Pedagogía Superior en Historia, Ciencias Sociales por la Universidad de La Habana. Tiene especialidad en Relaciones Internacionales, es máster en Artes, en Lengua Española y Literatura Hispanoamericana por la Universidad Temple de Filadelfia. Ha escrito cuentos y textos que han sido publicados tanto en español como en inglés, en revistas literarias y antologías en Alemania, en Colombia, en Cuba, en Chile, España, Estados Unidos, Inglaterra, Puerto Rico y República Dominicana. Ha publicado libros de poesía, ha publicado cuentos, novelas y también ensayos. Ha obtenido varios premios y menciones en diferentes concursos literarios nacionales en Cuba, como una mención de honor del Premio Internacional de Novela Italo Calvino, 1997, finalista del Premio de Novela Casa de las Américas 2000, mención de honor del Premio Internacional de Novela Casa de Teatro 2009 aquí en la República Dominicana. Para nosotros es un placer compartir y escuchar a nuestro invitado Alejandro Aguilar, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Hay un cantante argentino que cuando lo presentan y con las palabras tan amables como tú has dicho, él dice: yo soy todo eso y mucho menos. Bien, hoy vamos a hablar sobre el proceso. Más que todo, la intención era compartir nuestra experiencia sobre el trabajo que implica el manejo de una revista científica en su proceso para conseguir llegar en algún momento a la indexación en Scopus. Todo ese proceso lo iré detallando y explicando, pero antes de seguir me place saludar la presencia de todos ustedes y en especial de numerosos colegas de la propia universidad donde trabajo, de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, que contamos hoy con la presencia de nuestra vicerrectora académica, con numerosos colegas de distintas direcciones y de distintas áreas de la universidad, y eso siempre pues es como un poco un apoyo y un poco un desafío, ¿no? Porque estamos hablando entre familia y ellos saben toda la pata que yo cogeo. Muy bien, saludos en especial, bueno, saludos a todo el mundo. Yo consideraba o pensaba, anticipaba que entre nosotros habría colegas de la edición que hagan este trabajo en las revistas y que también, por supuesto, algunos estudiantes, como acostumbra la feria a traer. Por tanto, iré adaptando poco a poco mis palabras al público presente y a las características del público. El equipo editorial de Aula, revista de Humanidades y Ciencias Sociales, hablo por mis colegas, que no son legión, un pequeño equipo, se siente muy feliz de tener un contacto directo con una audiencia como la que está hoy acá, en la que
y trataremos en este contacto de hablar de una manera que sea comprensible e interesante para todos, incluso para el que no tiene relación con el mundo editorial. Pensaba mientras preparaba esto que yo de niño, cuando leía los libros, me ponía a pensar cómo salieron estos libros, quién escribe, por qué estos dibujos tan lindos. En los libros infantil juvenil eran como ilustrados, ¿no? Y tenía la curiosidad de saber cómo era que se hacían esos libros. Nos pasa que cuando recibimos una revista, pues a lo mejor tenemos ideas generales, pero no tenemos conocimiento sobre cómo es la ingeniería para producirla, y un poco vamos a hablar de eso de cara al tema de la indexación. Aula, le vamos a llamar Aula de manera abreviada para no decir el nombre completo todo el tiempo, no solo es una vía de publicación de artículos científicos en torno a un tema escogido en cada número, es también una base de datos, un medio de consulta de artículos de calidad que puedan respaldar sus estudios e investigaciones o su simple interés sobre algún campo específico del área que abarca nuestra publicación. Para los que no están familiarizados con Aula, a pesar de, como su nombre lo indica, su scope, su alcance, es sobre temas de humanidades y ciencias sociales, pero tratamos de abarcar la mayor cantidad de temas de interés humano. A veces nos pasamos un poquito de la raya y tratamos un tema que es un poco más de ciencias exactas, pero buscamos el impacto que esta materia pueda tener en el desarrollo humano. Por tanto, es una fuente que puede resultar para cualquiera de ustedes que quiera hacer una investigación que vaya lo mismo sobre arte que sobre medio ambiente, que sobre educación, que psicología. Ahora mismo estamos preparando un número sobre emprendimiento, el próximo número será sobre artes liberales, y como ustedes ven, los temas son muy variados, pero el centro de todo es el desarrollo humano, el ser humano, sus necesidades, sus problemas, sus desafíos. Esta conferencia se da en momentos de cambios profundos en todas las esferas de la vida, lo que indica un cambio de época en el desarrollo de la humanidad. Eso nos coloca ante una oportunidad única para investigar, conocer y proponer. La tristemente célebre pandemia, que ya nos parece que pasó hace mucho tiempo y no dejó huella, era algo desconocido cuando nos alcanzó a inicios del 2020, y tratamos de entender desde sus inicios sus alcances a nivel de la salud. También, y no lo sospechamos, tuvo un fuerte impacto en el tejido social, productivo, cultural y todas las áreas de la vida, de la actividad humana. Las dimensiones del fenómeno, las consecuencias que aún hoy tienen nuestras vidas, son todavía a la altura de esta fecha en que hablamos, en 2023, poco entendidas. Se requiere de mucha investigación, pues nosotros mismos, incluso a nivel individual, no somos conscientes de cuánto nos cambió la pandemia. Y hay rasgos de todo tipo en nuestro pensamiento, nuestra psicología, nuestras costumbres, nuestros hábitos, etcétera, que fueron modificados por el famoso COVID. La memoria selectiva es un mecanismo de sobrevivencia, y tengo que hablar con cuidado porque hay muchos psicólogos aquí. Si me equivoco me pueden rectificar. Pero la memoria selectiva es un mecanismo de sobrevivencia que nos protege de los malos recuerdos. Pero en el área investigativa no podemos apartar la mirada de los aspectos de todo signo, ya sean negativos como positivos, del objeto de investigación. O sea, como seres humanos vamos a tratar de anular todo lo malo, pero los investigadores no se pueden dar ese lujo, porque de esos estudios profundos que saldrán los nuevos conocimientos. Se dice que el mundo tal como lo conocíamos ya hasta hace unos meses ya no existe, todo está siendo alterado, modificado. Se piensa que desde que salimos del confinamiento estamos tratando de aprender a vivir bajo otras circunstancias. Entonces, la opción para nosotros es: ¿queremos vivir pasivamente sin entender qué sucede y seguir a la manada ciegamente si hay distintos modos de comportarse, o preferimos apostarle al conocimiento para estar en posición de moldear el mundo que está saliendo de esa emergencia sanitaria? Asumo que los estudiantes, si hay estudiantes entre ustedes, como futuros profesionales e investigadores,
Así como los especialistas en todas las ramas del saber no necesitan mejor estímulo que ese para tratar de conocer más, para encontrar soluciones y crear propuestas que hagan mejor ese mundo nuevo. Y para avanzar por ese camino no basta con acumular nuevos saberes, hay que divulgarlos, compartirlos, darlos a conocer para que se beneficie de ellos toda la humanidad. Y en ese contexto son imprescindibles los canales de difusión de esos avances, que son precisamente las revistas científicas. Entonces, en este contexto estamos viendo la importancia de estas revistas. La humanidad toda es objeto y sujeto de estos cambios, por tanto tenemos que ser cuidadosos en descubrir a tiempo los daños posibles, encontrar las mejores soluciones, el uso más efectivo de nuestra inteligencia para proponer las formas que la humanidad salga de esta situación y continúe el progreso. Anoche estuve aquí en una charla de poetas donde hablaban de las dictaduras y el arte y la poesía, y hubo una participación del público que se preocupaba por plantear el cuadro casi trágico que parece que estamos viviendo en un mundo terrible si nos ponemos a pensar en la guerra, las epidemias, que si ahora la inteligencia artificial nos va a comer, nos va a devorar, etc. Y los poetas pudieron encontrar una respuesta muy interesante que siempre le apostaba a la razón de ser de la poesía, que es la libertad, que es la belleza, y decir, el mundo ha pasado incluso por guerras mundiales y aquí estamos. Entonces, no pánico, hay que estudiar, hay que conocer y darle el frente de manera creativa. Aula, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, tiene una larga, y ahora le quiero hablar un poquito de la revista, bueno, a eso vinimos. Aula, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, tiene una larga y respetable historia, dividida en 3 períodos o épocas. Surgió en 1972 bajo la dirección del doctor Esteban David y desde los inicios alcanzó gran reputación en el mundo académico dominicano. Aquellas revistas impresas, y allí las pueden ver en la mesa si quieren ver los primeros números de Aula, los que están acostados son los números de la época inicial, eran de pequeño formato y diseño muy sencillo. Ahí Ofelia nos está haciendo, la doctora Ofelia nos está haciendo el favor de mostrársela, pero después se pueden acercar. Sin embargo, fueron atesorando lo mejor del saber del país en esos formatos tan simples, ¿no? ¿Verdad? Y con el nivel de desarrollo que había en el momento en nuestra industria, naciente industria editorial a nivel académico. Fueron atesorando, decía, lo mejor del saber del país y su mundo académico. Luego de una interrupción, se intentó recuperarla en los años 90, a esos 2 números que se publicaron, le llamamos la segunda época, pero en esos momentos, como ustedes saben, hubo una situación, una crisis económica en el país que paralizó todas las publicaciones académicas, incluso las revistas que intentaban salir dejaron de existir. Es en 2017 que la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña decide retomar y apoyar esta publicación. Bajo la dirección de la doctora Ofelia Berrido sale un primer número impreso y se comienzan a dar pasos para la edición digital. En marzo del 18, para el segundo número, es cuando se me encarga la dirección de la revista. Fue un desafío que asumimos con tremendo susto, porque no hay escuelas para formar directores de revistas científicas. Entonces, el asumir un reto como ese fue a nivel personal un desafío muy grande, pero al mismo tiempo fue interesante, fue como un gran placer, porque por todo lo que implica crear una obra como es una revista, que se parece mucho a lo que yo he hecho toda mi vida, que es escribir libros, ¿verdad? Escribir, no sé si ustedes logren percibirlo, pero muchos de ustedes tienen libros publicados y saben que cuando llegan al final es como si le hubiera nacido un hijo, ¿cierto? Con la revista para nosotros es eso, y por tanto, aunque el desafío era grande, lo asumimos con extremo cariño. Y bueno, ahí comenzamos a dar pasos con el pequeño equipo que éramos,
y seguimos sacando la revista, que es de producción semestral, con un trabajo intenso, con mucho apoyo de la Fundación Universitaria Dominicana y de la propia universidad. El rector, arquitecto Miguel Fiallo Calderón, comprendió y asumió el compromiso de impulsar el crecimiento de la revista y su entrada en el mundo digital. Con los apoyos y las asesorías externas necesarias, en enero del 2019 logramos presentar el portal digital de aula, y ahora vamos a ver un videito de 1 minuto nada más para recordar ese momento, y el repositorio de la biblioteca de la universidad. Muchas de las caras que están aquí hoy estaban presentes en ese evento, pero quise hacer un alto para recordarlo. Bien, en ese momento la revista se ha transformado, esos ejemplares que están de pie, los 3 ejemplares, son la nueva cara de la revista, y había un desafío muy grande. No queríamos hacer una revista para nosotros, para leerla entre nosotros, queríamos que llegara a nivel internacional, pero no solo que llegara, porque llegar nos llega a muchas cosas, pero el ser humano está cada vez como más holgazán, como para poder involucrarse en cosas tiene que tener un estímulo importante. Y nos hacía falta entonces entrar en los bancos de datos más reconocidos, que atrajera la atención de los lectores y los investigadores por la calidad de la revista, no solo por su presentación, sino por la calidad de sus trabajos. Y tuvimos que comenzar desde el inicio, tuvimos que encaminarnos hacia la indexación, que es un proceso. Imagínense ustedes con el caso de los peloteros dominicanos, tú puedes tener un hijo muy pequeño que juega la pelota, juega en el barrio, pero empiezas a llevarlo y tiene que ir incursionando por distintos niveles y distintas escuelas hasta que llega a las grandes ligas. Nuestro propósito era llegar a las grandes ligas. ¿Por qué? Porque mientras más avanzaba la revista en este ecosistema de publicaciones científicas, más atractiva se hacía para los investigadores y por tanto más útil su contenido. Lo que sí siempre nos planteamos es que íbamos a jugar al duro desde el principio, y desde el inicio nos guiamos por los requerimientos de las grandes ligas para empezar a avanzar en las indexaciones a nivel nacional, regional y llegar a la indexación internacional. En abril del 2020 fuimos aceptados en DOA, que es el Directory of Open Access Journals, que lista revistas de acceso libre, científicas y académicas que cumplan con estándares de la alta calidad, y en el catálogo 2.0 de Latindex, compuesto por las revistas con más altos niveles de calidad en el ámbito de Iberoamérica. En mayo de ese año ingresamos en la matriz de información para análisis de revista, MIAR, y en la más completa biblioteca digital en español, que es iLibro. En junio, todo eso está sucediendo en el año 2020, en plena pandemia. En junio, en Redip, plataforma de agregación de contenidos científicos y académicos en formato electrónico, producidos en el ámbito iberoamericano. Y en ERIS Plus, que es el índice europeo de revistas académicas de humanidades y ciencias sociales. Puse el ejemplo de los niños. Aquí teníamos las alegrías de que nuestra niña iba sacando buenas notas a medida que avanzaba en sus estudios, ¿verdad? Y todo eso pues es muy estimulante.
muy estimulante para todo el concurso de la universidad, porque aunque nuestro equipo es pequeño, tiene el apoyo detrás de la fundación, de la universidad, de la dirección de investigaciones y de muchas personas que intervienen en la preparación de la revista. Por tanto, hablo de alegría colectiva. Luego vinieron las aplicaciones a las bases de datos EBSCO y Dialnet, portal de difusión de la producción científica hispana, especializado en ciencias humanas y sociales, así como se inició el proceso en Carhus Plus, que se hará público, ya estamos aprobados, pero se hará público a final de este año porque ellos solamente reconocen lo que han aceptado cuando está terminando el periodo, no desde que te aceptan. Entonces te tienen ahí con los nervios esperando a que el niño salga de la sala de parto. Este Carhus Plus es un importante sistema de clasificación de revistas científicas en los ámbitos de las ciencias sociales y humanidades que se publican a nivel local, nacional e internacional. En el 2021, ya al año siguiente, fuimos aceptados en Redalic, proyecto académico para la difusión en abierto de la actividad científica editorial de todo el mundo, bajo un modelo liderado por la academia y no lucrativo. Por supuesto, también estamos en Crossref, en SiteFactor y en Happy. Esta lista de indexaciones, que puede ser aburrida si no estás familiarizado con ello, pero para dar una idea de lo largo del camino, y asociaciones internacionales, significan retos y oportunidades que debemos aprender y aprovechar al máximo. Y a un tiempo nos sirve para medir cómo vamos aprendiendo nosotros el oficio y superándonos en cada uno de esos éxitos, que es uno de nuestros presupuestos éticos. No competimos con otras publicaciones, sino con nosotros mismos. Nuestro propósito es superarnos, hacer el trabajo mejor que el número anterior. Para hacerlo hay muchas formas, mecanismos, etcétera, que pudiera compartir, especialmente de interés para los editores, pero quizás lo haga ahora cuando lleguemos a hablar de los autores, de la relación con los autores. Sí significar que no buscamos la vía fácil para brillar. Las revistas son bonitas, sí, qué lindas, pero ahí no nos quedamos, ¿verdad? Que tienen una calidad, una edición, etcétera, pero el rigor en la preparación es nuestra brújula. Además, estamos conscientes de que no somos expertos en nada, sino que estamos aprendiendo el oficio, un oficio que no es fácil de aprender. Estamos cometiendo errores, avanzando, aprendiendo de los errores, para ser útiles en nuestro campo del saber. Y a su vez estamos abiertos a colaborar si hay algún miembro de alguna otra revista académica, de nuestras revistas hermanas en República Dominicana. Estamos abiertos a aprender y a colaborar, a intercambiar con ellas, con las demás publicaciones. Y el mostrar nuestra revista tiene también esa intención. Creo que el mejor legado que podemos ofrecer a quienes transiten este camino es precisamente esas puertas abiertas para el intercambio. Y en sucesivos encuentros que hemos tenido a nivel de revistas científicas del país lo hemos manifestado y en algunas ocasiones hemos podido ponerlo en práctica. Así ha sido el decursar del trabajo hasta hoy. Poco a poco nos acercamos a esa meta que nos habíamos trazado de la indexación en Scopus. Trabajamos con paciencia y dedicación de orfebre buscando las sugerencias de los evaluadores, haciendo los ajustes necesarios para perfeccionar los procesos editoriales y tecnológicos, su proyección y alcance. Para dar una idea más exacta de la etapa en que nos encontramos, diría que todos los que tienen alguna relación con la revista nos sentimos como padres nerviosos esperando el nacimiento de la criatura. No importa si es cuestión de semanas o meses, pero ese momento también se acompaña de alegrías que nos produce cada paso que damos. La indexación traerá nuevos compromisos y abrirá nuevas y más efectivas vías para dar a conocer la producción de nuestros autores de aquí y del mundo, porque la revista, aunque esté patrocinada por la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Enríquez Ureña y por la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, no publica únicamente autores nuestros, publica autores nacionales, autores dominicanos y autores de todo el mundo. Es más, desde el inicio asumimos una regla que exigen las entidades indexadoras, que es que
equilibrio de los artículos publicados debe ser de un 80-20. Quiere decir 80% de nuestros autores tienen que ser internacionales y únicamente 20% nacionales. Eso es para evitar, le voy a publicar a mi amiguito y demás. No decidimos nosotros quién se lo publican, vamos a llegar ahí, trabajamos por pares doble ciego y ahora se lo voy a explicar. El nuestro es un pequeño equipo editorial que cuenta con todo el apoyo, como ya mencioné antes, de la universidad, de la fundación, con el respaldo de la Vicerrectoría de Proyectos, Investigaciones y Vinculación. Al inicio, para dar ese impulso en el cambio de diseño y demás y presencia, contamos con los servicios de un equipo de diseño y diagramación externo a la universidad y con la ayuda del Departamento de Comunicación y Mercadeo. Actualmente tratamos de manejarnos con mayor autonomía, de tener el personal en la casa que haga el diseño, que haga la diagramación y demás. Debo decir, si se me escapó ese dato, que después de lo que vieron en el video, a partir de ese momento dejamos de imprimir la revista, por varias razones. Una de ellas es lo costoso, producir una revista de esa calidad, contratando un servicio externo. Lo otro, porque en realidad el factor que siguen y miden estas entidades internacionales para la indexación es únicamente el de la publicación digital, y francamente la publicación digital alcanza, llega más lejos, llega al mundo a través de la internet, ¿cierto? Y entonces tomamos esa decisión, aunque todavía muchos de nosotros tienen la costumbre de querer tocar el papel. Yo soy escritor y al inicio cuando empezó la onda de las publicaciones digitales de literatura, yo decía, no, pero yo necesito el libro, el olor del libro, si no lo toco, hay una relación sensual casi con el libro. Yo eso de estar leyendo en la computadora, y me dijo un amigo un día, mira, te voy a dar la solución. Tú coges un libro viejo y lo tienes al lado de la computadora, te lees la pantalla y cuando estés así con ganas de oler el libro, hueles ese mismo y ya. Bueno, con la revista está ocurriendo más o menos lo mismo. Dejamos de producirla impresa, sale solamente digital, pero tenemos la idea de producir una especie de llaverito. Ustedes vieron los llaveritos de IKEA, que son portateléfonos para hacerse fotos y eso, que son estos. Eso usted lo abre y pone su celular ahí y se hace todos los selfies que quiera. Bueno, nosotros tenemos idea de producir como una tarjetita de presentación de antes, pero que tenga un código QR, el cual te enlaza a todas las revistas. Entonces, si tú quieres andar con la tarjetita en la mano, consigues tu publicación. Bien, un tema que es siempre difícil, y ustedes lo sabrán porque han participado en revistas, es conseguir autores, porque son muy rigurosas las revistas. Si tienen que salir el 1 de diciembre, no pueden salir el 15, aunque hay un margencito pequeño de una semanita, pero tiene que salir con los autores necesarios y con la calidad. Entonces, ¿cómo obligas a los autores a publicar y a publicar a tiempo y a entender todas nuestras reglas? Ese es uno de los mayores desafíos que tú encuentras en los congresos, en los eventos de revistas científicas. Nuestra política ha sido tener una relación casi personal con los autores. Una vez que alguien manifiesta interés en participar, el seguimiento es constante, amistoso, amable, lo llevamos de la mano, le explicamos, la revista depende de ellos, no de nosotros realmente. Si no hay autores, no hay revista, y hemos sido casi exageradamente, diría yo, casi al nivel de mimar a los autores. Mantenemos comunicación permanente e incluso tenemos una política de que los autores que han publicado con nosotros, cuando no estamos aún indexados en Scopus, aunque sí en todas las instituciones que les dije, van a tener un estímulo extra para participar en la revista cuando ya estemos indexados, ¿sí? Y eso se lo hemos dado a conocer y lo cumpliremos con toda seguridad. Lo otro es cómo conseguimos a los autores, y en eso no nos cansamos de decir que necesitamos el apoyo real de todo el que esté involucrado en la investigación. Incluso a nivel de nuestra institución es algo constante y todavía sé que podemos hacer mucho más.
Entonces, ¿qué hacemos como política? Si este número está dedicado a la psicología, nos reunimos con la directora de psicología de la universidad que está aquí, que es quien conoce no solo los temas, sino también a las autoridades en la materia en el país y fuera del país, porque ella ha ido a congresos internacionales o han venido colegas internacionales, y son ellos quienes nos sugieren autores a los cuales contactar. Si es de arquitectura, creo yo tengo dos ejemplos importantes que son la revista que estuvo dedicada a arquitectura, que nos reunimos con la Escuela de Arquitectura de la UNFU, que ustedes saben que es una de las principales del país, y no quiero decir la más importante porque me pueden acusar de cualquier cosa, pero es una escuela importante, con una gran presencia incluso internacional de sus profesores, y ellos fueron prácticamente quienes coordinaron la participación de los arquitectos de instituciones de arquitectura de Italia, de Japón, etcétera, y participaron, fue un número formidable, y a nosotros nos quedó una reserva larga de autores, de arquitectos famosos de todo el mundo que podemos convocar, podemos invitar en un futuro. Asimismo hicimos la revista de medio ambiente, que es la primera, la verde, la hicimos. Bueno, esa no fue esta porque esta es la primera de medio ambiente, pero hicimos otra sobre océanos y arrecifes y nos aliamos con la Arrecifal, la Red Arrecifal, que es una organización que trabaja con este tema, e incluso ya participamos como revista, que no somos de Arrecifal, participamos en las asambleas anuales de esa institución como si fuéramos miembros de ellos, pero es importante porque nos mantenemos en contacto con los autores, sabemos cuáles son sus intereses, sus políticas y demás. Ese es parte del trabajo y no lo quiero cansar demasiado, ya voy terminando, casi. Los temas son variadísimos, como les habíamos dicho, pero a modo de ejemplo, hemos trabajado con estudios literarios sobre el Caribe hispanohablante, con ciudad, arquitectura y significado, nuevas corrientes del pensamiento en el siglo XXI, así como innovación e investigación educativa. Hemos dedicado un número a democracia, a océanos y arrecifes, ya lo mencioné, a enfermedades neurodegenerativas también, que es un tema, que es una epidemia de la contemporánea, haciendo bastante énfasis en dos puntos. Uno, en el tema de del Alzheimer, y también en el tema de las investigaciones del cerebro que se hacen en el Banco de Cerebro de la Universidad, que es el más importante y creo que es el único a nivel del Caribe y Centroamérica, si no contamos a México, que es Norteamérica, ¿verdad? Entonces, todo eso es una cantidad de conocimientos que están agrupados en nuestras revistas que sirven como consulta para ir para sus investigaciones propias, para sus trabajos, etcétera. Lo único que le pedimos es que cuando la usen digan tomado de aula, y nos den el crédito, porque de eso se trata también, para poder allanar un poco nuestro camino hacia la indexación. Actualmente, como decía, estamos trabajando sobre el emprendimiento, aliados con el Centro PYME de la UNFU, y el próximo número tratará sobre artes liberales, que ya veremos qué alianzas hacemos, pero sabemos que es un tema muy interesante y tenemos muchos contactos en el mundo para esto. Una de las cosas anecdóticas, pero experiencia importante para quienes trabajen en revistas, es que cuando uno comienza, igual que todo el que ha empezado un pequeño negocio, ¿verdad? Y aquí casi todo el mundo es un pequeño negocio, todo el mundo busca su pequeño negocito aparte del trabajo. ¿A quién es el primero que contactan para vender o para hacer negocio? A sus familiares y conocidos, ¿verdad? Entonces nosotros hicimos lo mismo. Cuando empezamos con la revista nos dijeron, empiecen por la gente que conozcan. Yo como he estudiado fuera, en otros países, he tenido trabajo de relaciones internacionales, soy muy sociable, etcétera, etcétera, pues tenía muchos amigos regados por el mundo y fueron a los primeros que les toqué la puerta. Y los asesores, que debo mencionarlo así en general de pasadita, no nos han faltado asesores, nos decían, se les van a acabar los amigos, vayan haciendo contactos desde ahora con instituciones, buscando ampliar ese círculo, porque cuando se les acaben los amigos, la gente que ustedes conocen, que no son amigos, no publican porque sean amigos, publican porque son destacadas personalidades que uno conoce de distintos eventos. Cuando se les acaben, pues va a ser mucho más difícil armar la revista. Así que eso es una experiencia importante. Quienes estén involucrados en las publicaciones
tienen que ir haciéndose su listado de centros importantes de conocimiento sobre los temas que ustedes quieren tratar, de investigadores, seguir la información de eventos internacionales, averiguar quiénes hablaron, ver qué dijeron, si son valiosos para ustedes y demás. Algo muy serio que complica la vida, pero es también una de las razones de ser de la revista es su seriedad, su honestidad científica, su posición ética. No publicamos, a pesar del cuento que le hice, por amistad. Cuando un autor está dispuesto a participar, tiene que atravesar un proceso muy riguroso de selección. Cada uno de los autores que envía un artículo pasa por una revisión preliminar del equipo editorial para ver si cumple los requisitos formales de la revista. Si tiene mínimamente esas condiciones, entonces va a un arbitraje con lo que llamamos el sistema de par doble ciego, que son dos autoridades en el tema del que trata el artículo, que revisan ese artículo sin datos que le digan quién lo escribió, y por supuesto el autor no sabe quién está revisando el artículo, ¿verdad? Y si el artículo tiene rigor científico, esos pares nos lo devuelven, muchas veces con recomendaciones que el autor tiene que volver a trabajar. Cuando los trabaja, nos los vuelve a enviar y vuelve a pasar entonces el examen de revisión y corrección de estilo por los editores de la revista. Es decir, que si publicamos una revista con 10 artículos, nosotros los editores solamente lo leemos, hacemos 40 revisiones, para que tengan una idea, o sea, 4 por cada artículo. Pues somos 2 que estamos trabajando, uno se ocupa del estilo APA, que es en el que se escribe en nuestra revista, y el otro se ocupa de corrección, revisión ortográfica, etc. Es una criba bastante complicada, pero el propósito es que cuando usted lea una revista esté satisfecho en todo sentido de su calidad. Y así nos los escribe. Nuestro índice de rechazo es del 15 al 20% de los artículos que nos llegan. Y créanme que es una decisión dura, porque cuando consigues nada más que 7 autores y tú querías tener 10 artículos, y de los 7 hay 2 que no tienen la calidad, la decisión de que salgan solo 5, que te saques una revistica fina, entonces hay que apretar para que sean artículos poderosos, ¿verdad? Lograr que la revista no pierda interés, a pesar de que pierda número. Bien, ya ahora sí me despido casi. El trabajo es mantener la calidad. Contamos mucho en los estudiosos, en los investigadores y las estructuras que los coordinan. Ahora le comentaba antes de empezar a ella, que trabaja directamente en investigaciones directamente con los investigadores, que en los próximos días tendremos que buscar mecanismos nuevos para de alguna manera garantizar el vínculo de los investigadores de la universidad con la revista, para hacerlo más estrecha, para que participen, para que todo el que investigue, el que haga una investigación en la universidad, consulte el tema afín en la revista, porque si tú vas a escribir un tema, incluso para las tesis de grado, para los libros que se están escribiendo, si vas a hablar de psicología, tú tienes ya 2 revistas que tratan el tema de psicología que produjo tu universidad, consúltalo, alguna idea te va a servir y cítalo. Eso nos hace falta, porque depende mucho la suerte futura de la revista de las citaciones, de cuántos investigadores citan ideas de tu revista, que diga, esta idea no es mía, esta es de la de fulano de tal que la encontré en la revista Aula, página tal, párrafo tal. Y eso es importantísimo. Por ahí llego. Yo creo que hay la insistencia en que tenemos que estudiar nuestra realidad, que no podemos sufrir los problemas sin saber por qué. No podemos saber por qué hay tanta violencia, no sabemos por qué estamos atontados, que la gente va a morir con el cuello en L por mirar a los teléfonos, por qué la gente prefiere hablar con un celular que con otra persona, por qué los adolescentes no quieren llamadas telefónicas sino mensajes directamente. Todo eso hay que investigarlo, porque estamos transformándonos en una cosa rara que no tiene nada que ver con el hombre del Renacimiento, que descubrió que el saber era importante, tenía que estar al centro de la vida.
Y a todo eso puede contribuir la investigación que hagan ustedes y las publicaciones que podamos hacer los que tenemos el privilegio de trabajar en una revista. Nuestro compromiso es asumir la tarea de contribuir que sus hallazgos científicos lleguen a la comunidad nacional e internacional. Esa es nuestra promesa y hasta aquí llegó la exposición con la esperanza de que alguien tenga preguntas. Gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Intrigas. Si alguien tiene preguntas, comentarios, experiencias, compartir con relación al tema de la revista, pues aprovechamos el momento. Perfecto. ¿Nadie? Hablé demasiado. ¿Ah? Bueno, felicitarte, Alejandro, por ese gran esfuerzo que junto al equipo, como decías, una semillita que va sembrando y haciendo camino a la verdad. Nosotros tenemos buena experiencia desde la Escuela de Psicología, con el acompañamiento que recibimos y la motivación. Yo creo que este ejercicio nos hace mirar hacia el futuro, de no quedarnos solo sentados hablando de las problemáticas, sino buscando soluciones a esas problemáticas y visibilizar a través de la ciencia cómo se explican esos fenómenos. O sea que felicidades a ti y al equipo. Gracias. No, que no es un comentario oportunista, pero precisamente la semana pasada estuvimos hablando con la Vicerrectoría de Investigaciones que debemos hacer como un alto en lo que se hace, porque esto es como una cadena de producción, que cuando tú termines el número que vas a respirar, porque ya saliste airoso con un número, ya te están llegando los trabajos del número siguiente. Entonces, hay que hacer un alto en el camino y reflexionar cuáles pasos podemos dar para aumentar la eficiencia, el alcance de la revista. Y ahora precisamente en estos próximos días tendremos una reunión para eso, para ver cómo logramos mejorar, involucrar más a nuestra gente y a otros investigadores en la revista. Pero sí, muchas gracias. Recordamos siempre con cariño la experiencia con psicología. Bueno, felicitarte por el esfuerzo que se ha hecho con la revista AMLA, ver todo este trayecto y todo lo que está detrás y lo que implica poder publicar un ejemplar de esta revista y que podamos disfrutarlo, es muy valioso. Tú hablaste de todo ese trayecto, pero hay un trayecto muy puntual para llegar a la indexación. ¿Tú pudieras enfocarte un poquito ahí? O sea, ¿Cómo es eso? después que logramos todo esto que ya tú vas mencionando, para lograr esta indexación, ¿qué se requiere? La indexación, primero se hace la revista aplica, o sea, hace una postulación. Yo tengo una revista que creo que debe ser indexada. Ellos te dan una lista como de 36 requisitos que tu revista debe cumplir, ¿verdad? Y entonces tú revisas que todo eso, que no son sencillos, van desde la propia forma de plantear los artículos, de elaborar los artículos, hasta muchos requisitos que tienen que ver con la divulgación, con qué se puede poner y qué no se puede poner en la revista. Es una revista que está mirada con lupa desde que tú aplicas hasta que te dan el resultado. Ellos te están revisando. Hay un sistema de Scopus y de todos los bancos de datos para medir hasta si tú te bañaste ese día o no. Porque saben si la revista, cuántas personas entraron a verla, cuántas la leyeron, cuántas reaccionaron, cuánta gente citó la revista. Y tú no se lo tienes que decir, ellos lo saben. Está todo fríamente calculado. Tienen un nivel de, ¿cómo se llama?, de medir datos, ahora se me fue la palabra, que es impresionante. A veces hasta uno se asusta, ¿no? Si no ha cumplido esa, te hacen las recomendaciones y tú trabajas sobre ellas. Por fin aplicas. Ya en un momento nosotros hicimos un alto pensando que ya nos iban a dar una conclusión y nos mandaron unas 6 recomendaciones. Y nosotros trabajamos para duplicar las recomendaciones, o sea, cumplir con esas 6 que nos señalaron y trabajar más.
Imagínense lo que significa para una universidad del tercer mundo, porque eso somos, que nos querramos siempre, anhelemos ser más desarrollados, producir una publicación científica no solo en tu idioma, sino además en inglés, y no puede ser un inglés de Google. Tiene que ser un inglés profesional. La traducción al inglés cuesta mucho. Yo dirijo el departamento de inglés en la universidad y no me considero capaz de escribir literatura científica en inglés, porque es un lenguaje de mucho nivel. Entonces, todo eso te lo piden, te lo exigen y está siendo monitoreado hasta que al final te dan. En este momento estamos a la espera de o conclusión o recomendación, pero yo sé que estamos mucho en la universidad ansiosos por llegar a ese momento en que digan aula está indexada, y creo, si no me equivoco, creo que sería la primera revista dominicana en estar indexada en Scopus, que se dice fácil pero tampoco lo es, sería un gran logro y por eso estamos tan comprometidos con eso. Y ya le digo, el monitoreo es constante y permanente. Yo a veces voy por la calle y miro para atrás a ver si hay alguien de Scopus vigilando. Sí. ¿Alguien más tiene un comentario? Creo que es muy importante que se sepa que Scopus, al contrario de las demás indexadoras, mira 2 años al pasado de la revista. Entonces, esto ha sido un trabajo constante del equipo tratando de que esos 2 años anteriores, antes de la postulación, estuvieran a la altura. Las demás indexadoras pues miran el volumen actual, o sea, el último, y se imaginan lo que pudiera ser el futuro y toman una decisión basada en eso. Pero Scopus mira 2 años al pasado. Sí. Eso es importante. Bueno, para bajar un poquito los nervios, debo decir que Scopus es nuestra aspiración, pero que aún sin Scopus vamos a seguir mejorando. Además hay otros bancos de datos, pero uno ya le guardó fidelidad y espera alcanzar esa meta, que fue la que se planteó desde el principio. Pero ya les digo, la calidad tiene que mejorar con Scopus o sin Scopus, mejorar constantemente. Porque hay una cantidad incluso hay una parte tecnológica que no dominamos los del equipo editorial, porque incluso los asesores te dicen, la técnica, déjensela a los técnicos, ustedes preocúpense por el proceso editorial. Pero como desde que tú tienes que subir los artículos en PDF, pero también los tienes que subir en un lenguaje que se llama XML, que aquí hay programadores, porque las máquinas de búsqueda no leen, lo que tienen son identifican esos XML y son los que alan tus equipos. Es una complejidad que a veces a mí me parece ciencia ficción y agradezco que nos hayan mantenido al margen del proceso tecnológico, con el perdón de la gente del equipo de tecnología de la universidad que anda por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Solo un comentario. Sí. Como, sabe que mis felicitaciones, siempre que tengo la oportunidad de compartir con Alejandro y hablar de aulas siempre externo, esa admiración que siento por esa revista, y sobre todo como participante, como colaboradora que he estado detrás de esas revisiones, que sé el proceso tan riguroso que se lleva a cabo para que un artículo sea publicado, ese seguimiento que fui parte de él y ese seguimiento constante de tu equipo, creo que va a garantizar que pronto vamos a tener esa indexación. Y yo apuesto a nuestra aula y seguimos como institución educativa superior apostando a ella y vamos a seguir trabajando para que se logre. Así que éxito y el éxito de todos nosotros. Gracias en nombre del equipo. Gracias. ¿Ya? Tengo una pregunta, Alejandro. Sí. ¿Cuál fue el reto más grande que tuvo que asumir luego de hacerse cargo como director de la revista? Bueno, como dije, yo soy escritor de ficción desde el año 90 y creo que mi primer libro lo publiqué como en 95 y había sido editor de libros de literatura, pero una revista no es un libro, no es ni siquiera una revista comercial, no es ni siquiera una revista de moda con todo el rigor que deban tener las revistas de moda del ángulo, de la foto, la belleza. Es todo un mecanismo mucho más complejo y momento más difícil desde el primero. Hasta casi estoy a punto de hacer una confesión íntima.
pero el primer mes que ellos a mí me dieron el encargo ese y ya Ofelia no estaba, no tenía ni a quién preguntarle, a mí me dieron un par de ataques de ansiedad, porque yo sentía que cómo voy a lograr esto si yo nunca he hecho esto, hasta que con el equipo, con la gente trabajando y preguntando, y agradezco nuevamente eso, que la parte técnica no fuera de nuestra, digamos, nuestra responsabilidad directa, pero al mismo tiempo tienes que tenerla, porque tú sabes, tienes que saber cuando no está yendo bien algo técnico, aunque tú no seas técnico. Y entonces, cómo aproximarse. Y de verdad es una obra de mucha gente, de varias gente, por lo menos de la universidad, que están pendientes, pero como quiera que sea, era una tarea difícil. Pero así como te digo que es difícil, creo que eso fue parte de engrosar la pasión por la revista, porque ahora yo me siento que yo en la universidad hago la revista y algunas otras cosas, pero la revista es la verdadera pasión. Trabajo en la revista. Ciertamente la República Dominicana tiene muchos retos en investigación. O sea, en esta misma sala de la universidad se ha venido discutiendo de todas las cosas que hacen falta por hacer. Pero de verdad me llena de ilusión que estén trabajando en llevar a la República Dominicana a ese peldaño que no tenemos. Porque cuando googleamos y hacemos las búsquedas, no aparece nuestro país en esos estándares internacionales de calidad. Entonces, ciertamente celebramos que la universidad esté dando esos pasos y que lamentamos sus ataques de ansiedad, ¿verdad? Lo lamentamos, pero será por una buena causa, por una buena razón, porque luego vamos a decir, esto es producto de tanto esfuerzo y que lo vamos a compartir entre todos. Así que yo creo que el esfuerzo vale la pena y nosotros vamos a reconocer en los próximos años todo lo que ustedes han hecho hasta el momento. Entonces vamos a despedir esta conferencia con un fuerte aplauso. Los invitamos a mantenerse en la sala porque la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña todavía tiene otra responsabilidad, ahora un poco más del lado de la literatura, de la poesía, porque realmente las universidades Qué cambio de palo para rumba. todo el saber, tanto el científico como este que produce placer estético. Y vamos a tener la conferencia La creación poética en este siglo a cargo de Alberto Garrido, que en unos momentos, después de que terminemos este acto, nos va a acompañar en la mesa principal. Así que yo creo que vamos a hacer una foto común. Perfecto, entonces nada, exhortarles que se mantengan con nosotros en la sala y que sigan disfrutando de